Muy buenas pilotos, hoy hace un día estupendo como podéis ver y aunque las condiciones de vuelo no sean las mejores porque hace un frío del carajo y además mucho viento, vamos a volar este cacharrillo porque toca hacer la review del nuevo sistema de vídeo Air Unit O3 de DJI. La Air Unit O3 es el puñetazo que da en la mesa DJI para demostrar tanto a Wolfsnake como a HD0 que sigue siendo la reina en sistemas de vídeo digitales para FPV. Y esta que tenéis aquí va a ser la review más completa que vais a encontrar en español en YouTube. Es por eso que la he dividido en dos partes. En esta primera parte vamos a hacer hincapié en las especificaciones de la cámara, vamos a aprender cómo se instala en el dron y por otro lado cómo hacer el setup y el bindeo con las Googles V2. Como aperitivo a la segunda parte también os pongo el primer vuelo que he hecho con ellas. Y ya tendremos una segunda parte donde nos centraremos en las sensaciones que da en el vuelo, la calidad y cómo graba y cómo trabajar con ella. Como veis, este es un proyecto muy potente. Ya me gustaría que le deis al like, que lo compartáis entre vuestros compañeros, que os suscribáis al canal si ya no lo habéis hecho y comenzamos. Adelante vídeo. La caja de las O3 ya la conocéis todos, tenemos una foto del producto y poquito más, número de serie y nada más. Por lo tanto, para ver lo que hay dentro tenemos que abrirla. Bueno, y esto es lo que nos ha llegado. Las instrucciones, un aviso y el modulito totalmente montado, nada más. Vamos a empezar primero por ver todas las versiones que tenemos del sistema DJI hasta el momento, lo que sería la primera Air Unit que iba encapsulada en aluminio, como veis, bastante bien para el tema de lluvias y demás, con la mítica cámara que inicialmente salió. Luego tuvimos la Vista, que fue comercializada por Kadax y ahora lo hace Runcan, ahora es la Runcan Link, antes era la Kadax Vista, que es más pequeña, más ligera. Funcionalmente son iguales, la única que la primera Unit tenía grabación de vídeo en la SD y le podíamos conectar ya cualquier cámara pues, que nos interesaba, desde esta pequeñita, que puede ser la Nano, hasta el tipo de cámara pues, que nos interesara según pues, precio o prestaciones. Y ahora esta es la que acaba de salir, que es la O3. Veis, la anterior Air Unit tenía dos antenas diferenciadas, en este caso tenemos las dos en una sola antena. Las cámaras totalmente distintas. Luego ya hablaremos de la cámara de la O3, pero quiero que al menos lo veáis. Si miramos pesos, 35 gramos el nuevo sistema, he dejado fuera la antena, 45 gramos la Air Unit anterior y en este caso estamos haciendo un poco de trampa ya que es una cámara más pequeña, pero estamos entre los 25-29 gramos dependiendo de qué cámara utilicemos. Es por lo tanto una cámara más pesada que la Vista, pero también más ligera y más pequeña que la primera Air Unit, como habéis visto. Las medidas que tiene lo que es la caja, la unidad de emisión, es de 30,5 milímetros por 30,5 milímetros y 14,5 milímetros de altura y monta unos agujeros a una distancia de 25,5 milímetros. Un formato que cada vez está cogiendo más popularidad. ¿Qué hacemos para montar esto en el dron? Lo que tenemos que hacer es sacar estos tornillos de la parte de abajo, que son de métrica 2, y utilizar lo que serían unos tornillos algo más largos que los que nos trae esta Air Unit. Lo montaremos con estas mismas roscas. Bueno, en principio igual no es lo ideal, pero yo voy a hacer algunas pruebas incluso con los adaptadores que tengo por ahí. Ya que estamos hablando de medidas, vamos a las medidas de la cámara, que son 20 milímetros de ancho, es el habitual. Veis que esta misma que tiene con el adaptador, pues nos situamos en la misma anchura, por lo tanto en inicio puede ir en casi cualquier frame en cuanto a lo que es el ancho de la cámara, pero cuidado, aquí ya tenemos un problema que es el del objetivo. El objetivo, por los motivos que explicaremos luego, es bastante más ancho de lo normal. Lo veis comparado a una cámara analógica, es mucho más tocho. Veis que por ejemplo en algunos frames podemos tener problemas, por ejemplo aquí con las piezas de TPU. Quedaría muy justo y en algunos frames vais a tener problemas de que entre. Hay otros sin embargo que no nos van a dar ese problema, pero cuidadín, porque aquí anda
al milímetro. O sea, voy a tener que mirarlo perfectamente porque leche, es que entra a presión. A presión. ¡Buah! ¡Qué pasada! El peso, por lo tanto, como os decía, son 39,5 gramos con todo el conjunto completo. El cable es de 11,5 milímetros, antes era de 12 centímetros, yo creo que será el mismo. Mientras que el cable de la antena es de 85 milímetros. ¿Qué voltajes admite? Bueno, pues podemos utilizarlo en drones de 2S a 6S, ya que trabaja con voltajes de 7,4 voltios a 26,4 voltios. La conexión que vamos a hacer respecto a la controladora es con este cable JST, que tiene el mismo terminal que el anterior, digamos, cable de la Air Unit 1, por lo tanto no tendréis problemas en simplemente desenchufar y volver a enchufar para hacer las conexiones a la FC, aunque luego sí que tenemos que hacer alguna cosilla. Veo que incluso la disposición de los cables es la misma. Un tema a tener en cuenta, como lo tengo aquí, en este aquí, si no vais a utilizar la salida S-Bus tenéis que quitar los últimos dos cables para evitar problemas. Respecto al consumo, el consumo que tiene esta camarita es un 40% superior al de la Vista, es bastante más, se calienta mucho más, pero tener en cuenta también que si no vamos a llevar una cámara de acción, el peso es inferior, por lo tanto yo creo que irá lo uno por lo otro. Ahí no vamos a notar mucha diferencia. Conecto el cable y os comento, igual que en las otras unidades de DJI, ya sea por un lado la Air Unit original o la Vista Link, tenemos salida de USB, con lo cual podemos prescindir de nuestra emisora y en este caso no vamos a usar el DJI Remote Controller original, el 1, sino que ya podemos empezar a utilizar el DJI Remote Controller 2, el que es más tipo gamepad, más chulo y más nuevo. Esto es un punto a favor, para los que queráis hacer lo que es una construcción sencilla, podéis utilizar ese controlador. No te da las opciones de customizar que tenemos con otros sistemas, pero bueno, sí que te simplifica lo que es la preparación y por otro lado evitas andar con más antenas y tienes un rango bastante correcto, aunque eso sí, la transmisión de datos es más lenta que por ejemplo en una LRS. Vamos a ver un poco los puntos fuertes que tiene este nuevo sistema de DJI. Por un lado, la transmisión con lo que sería las gafas nuevas, las Google 2, tenemos una transmisión de 1080p a 100 frames por segundo, lo cual da un lag, un retraso de 30 milisegundos, y con las gafas, las V2, que son las que yo tengo, las de, digamos, la segunda versión de la primera generación, si alguien me entiende, tenemos un vídeo de 810 a 120 frames por segundo. Esto es de 810p, no llega a ser un Full HD, pero en este caso lo que es el retraso, el lag es de 20 milisegundos, 10 milisegundos menos que lo que sería con las Google 2. Eso a favor. En contra, aunque la calidad de imagen es muy parecida, las pantallas no son OLED en lo que es el sistema de las V2 y eso lo vamos a notar, ya que estamos trabajando con una imagen de 1080p versus una de 810p. El rango que nos dan de hasta 10 kilómetros en sistema FCC, el internacional, con el europeo baja mucho, ya que sabéis que con el FCC retransmite hasta 1200 vatios y con el europeo pues tiene un máximo legal de 25 milivatios. Ahí perdemos mucho los que estamos volando en Europa. La transmisión de datos es de hasta 50 milibytes por segundo. Comentaros que nos da opción de elegir en el menú el ancho de banda, que sería de 40 MHz con una transmisión, como os he dicho, de 50 MB por segundo, de 20 MHz con una transmisión de 28 MB por segundo y de 10 MHz con una transmisión de 14 MB por segundo. Entonces, ¿cuál es la ventaja de volar con 10 MHz, por ejemplo? El ancho de banda que ocupa lo que es el emisor de vídeo es muy inferior y en todo caso pues podemos volar con más gente alrededor evitando interferencias, ya que con 40 MHz cuadruplicamos el ancho de banda que utiliza el aparatito para transmitir la imagen y vamos a ocupar mucho más espacio, con lo que las interferencias son mucho más posibles, ya sea con gente que va con el sistema DJI o con gente que está volando en analógico o otros sistemas digitales. Utiliza un códec de vídeo H265, por lo tanto transmite con el mismo rango de datos más información que un 264
y tiene también un protocolo de mejora de interferencias, emitiendo en 5,8 GHz y recibiendo información en 2,4 y 5,8 GHz. Estamos hablando de que este sistema, este emisor de vídeo, funciona con el nuevo OcuSync 3 frente al OcuSync 2 que tenían los anteriores sistemas de vídeo de DJI. Podemos trabajar con el cambio automático de frecuencias, o si no, también podemos trabajar con el cambio manual de frecuencias. Otro dato importante, la lente de esta cámara tiene un FOV, digamos una apertura de visión de 155 grados. Vamos a ver así, digamos en 155 grados. La antena, como veis, es omnidireccional. Bueno, más bien las antenas, porque son dos antenas, veis que son dos cables los que van aquí. Y en este caso, pues para facilitar el montaje, tenemos las dos antenas en la misma carcasa. En cuanto al OSD, este sistema trabaja con el Canvas Mode o el modo lienzo de Betaflight. Y por un lado, con las V2 vamos a tener el OSD grabado en el archivo SRT como teníamos hasta ahora, pero con las Googles 2 vamos a poder grabar en el DVR la imagen tal y como lo vemos en la pantalla. Digamos que con el OSD incrustado sin ningún problema, como si fuera un analógico en este caso. Entonces, estamos hablando de un emisor de vídeo que tiene un sistema de emisión más estable, con menos cortes, menos interferencias, más rango, más calidad de imagen. ¿Qué más nos ofrece? Pues aquí llegamos ya también al punto fuerte de este bichillo. Y estamos hablando la grabación. El sistema anterior, el Air Unit 1, tenía también grabación en tarjeta microSD. Este aquí también tiene una ranura para insertar la tarjeta, pero en este caso la cosa cambia completamente. Estamos hablando de que tenemos en esta cámara un sensor de 4 tercios de 1 entre 1,7 pulgadas. O sea, para este tipo de cámaras FPV es mucho. Es ya en plan cámara de acción, de estas Sportscam. Tiene una focal equivalente a 12,7 milímetros. Mucha amplitud, los 155 grados de FOV que os he comentado. La apertura es de f2.8 y las lentes, como veis, son mucho más grandes. Por lo tanto, tenemos un sensor más grande, tenemos lentes más grandes, nos va a entrar más luz en el sensor y vamos a tener más calidad de imagen y un HDR también mayor. Un rango dinámico mucho más amplio. Vamos a ver más detalles en las sombras y también en las luces altas. La capacidad de grabación en este caso es de hasta 4K a 60 frames por segundo o de 2,7K a 120 frames por segundo si estamos usando las V2 o 100 frames por segundo si estamos utilizando las Google 2. ¿Por qué? Porque tiene que haber una relación, digamos, entre los frames por segundo a los que graba la cámara y el sistema de emisión que estamos utilizando. Como habréis oído antes, en las Google V2 utilizamos los 120 frames por segundo y en las Google 2 el 100 frames por segundo. Tenemos distintos modos de grabación, como en cualquier cámara de deporte, incluyendo uno que es un modo de grabación, digamos, tipo flat, que tiene menos colores, pero nos da una imagen con más detalles de cine-like y que en este caso en edición pues nos permite hacer cosillas muy chulas. También tenemos un sistema estándar si no queréis andar editando, pero si vais a editar, desde luego que el de cine-like va a daros mucha diferencia. El sistema es compatible con filtros, los mismos filtros que utiliza el Avata. A diferencia del sistema anterior, tiene lo que sería estabilización, por un lado estabilización interna propia del bicho, que es la famosa Rocksteady, que conocéis ya por las cámaras de acción de DJI, o también lo podemos estabilizar en postproducción con el Giroflow, a ella según gustos. Un tema importante, el giróscopo no va en la unidad de emisión, va en la cámara, por lo tanto la cámara tiene que estar, digamos, libre de vibraciones para que podamos aplicar esta estabilización. Si tenemos la cámara situada en una zona en la que hay mucha vibración o en la que hay mucho ruido de vibraciones, podemos tener problemas luego para lo que es la estabilización. Es por eso que muchos fabricantes están sacando versiones distintas de sus drones especiales para esta camarita. Luego también, como cualquier buena cámara de acción, nos permite mediante menú ajustar la exposición, el brillo, la saturación, el contraste, la velocidad del shutter, todas las opciones que sean importantes en este caso al menos. Como os he comentado, todo lo grabaremos en esta SD, pero como suele hacer DJI en muchos de sus productos, también tiene una memoria interna, en este caso de 16 GB, y en caso de que vayamos a volar y se nos haya olvidado la SD o se haya estropeado, podemos utilizar la memoria interna.
Eso sí, si sois los que os gusta la banda sonora, el ruido de los motores del dron para vuestros vídeos, no es vuestra grabadora porque no tiene micrófono. Una cosa curiosa. No sé por qué lo habrán hecho así. Y bueno, pues ¿cómo se llama todo esto? Pues se llama 249 euros. Es bastante más caro que los sistemas que teníamos hasta ahora. Los sistemas Vista están en torno a los 140, 150 euros. La Air Unit, cuando la podemos encontrar, en torno a los 175 euros. Y esta está como mínimo pues 100 o 75 euros por encima. Es mucha diferencia. Es mucha diferencia, pero yo creo que puede tener un nicho de mercado en aquellos que no quieren montar una cámara de acción en su dron. ¿Qué ventajas nos da esto? Es verdad que igual no llegará a la calidad que tiene una GoPro. Darle al like si queréis que la comparemos con una GoPro, pero tiene a su favor que tenemos menos peso, por lo tanto más tiempo de vuelo y mejores movimientos del dron. Y por otro lado, al ir dentro del frame la cámara, no exponemos una cámara de deportes, una cámara de acción a golpes como si lo hacemos pues si ponemos una GoPro encima de nuestro dron. Y bueno, una vez visto el bichillo, lo que voy a hacer es instalarlo en el dron y lo voy a poner en marcha, que tiene lo suyo. Os lo explico. Y ahora toca el momento más importante, la decisión que tengo que tomar y que os consulté en el canal. ¿En cuál de estos drones monto la cámara? Lo puedo hacer en este, por ejemplo, en el Cinebot, de forma pues que monto más o menos un Cinebook tipo Avatar con la posibilidad de grabar con esta misma cámara, estabilizada y todos. Me olvido ya de una GoPro encima, es una posibilidad. La otra es pues en un Recon 5, con lo cual aprovecho a tope la distancia más larga que me da esta nueva DJI y también evito la cámara extra, con lo que me da más minutos de vuelo. Y la otra opción sería en el Mark 5, que es un dron de free, que me daría mayor versatilidad. Podría hacer algo de mid-range, no long, pero sin mid-range, y a la vez pues grabar en sitios bastante curiosos. Tenía dudas, tenía muchas dudas, ya que esta camarita en cualquiera de estas tres opciones tiene sus puntos fuertes y sus ventajas. Pero vosotros en la pregunta que hice habéis sido muy claros. Me habéis dicho, móntalo en el Mark 5. Y no es ninguna tontería, porque es el dron que más estoy usando normalmente. Me va a dar muchas posibilidades. Eso sí, en contra, por ejemplo, de este, el Recon 5, que tiene un marco, como veis, de TPU, este va directamente en el aluminio, con lo cual puedo tener vibraciones que me den problemas a la hora de estabilizar la imagen que vaya grabando. De hecho, los fabricantes de este dron han sacado una nueva versión donde la cámara va montada en una pequeña lámina de TPU. Para la instalación de la cámara he utilizado el kit de conversión que GPRC va a sacar para el Mark 5. Simplemente, bueno, son unas piezas frontales de aluminio nuevas en color negro con las piezas de TPU que os comentaba, de forma que aislamos de las vibraciones la cámara, y luego también en la parte trasera tenemos otras piezas de TPU que, digamos, sujetan la cámara. Yo creo que es mejor hacerlo de esta manera que con los tornillos. Antes lo probé con los tornillos, pero no me quedaba muy bien cerrada la tapa y no lo recomiendo. Yo creo que es mejor hacerlo de esta forma, con alguna pieza TPU, con cinta doble cara, con bridas o como veáis, pero con los tornillitos no me ha convencido. Para hacer la instalación lo único que he tenido que hacer es conectar el nuevo cable donde iba el anterior cable de la Air Unit, quitando los últimos dos cablecitos, los que son del S-Bus y el ground que va al lado, porque si no, bueno, esto sería en caso de que no vayáis a utilizar receptor externo, utilicéis el S-Bus, digamos, de esta misma Air Unit, pero en caso de que vayáis a utilizar, por ejemplo, un receptor FrSky o el RS, quitáis estos dos cables porque si no os va a dar problemas. Metemos los cables, ya está hecho, y simplemente ya es poner la Air Unit donde podemos ponerla, yo en este caso con las piezas de TPU, poner la cámara en la parte de adelante, lo que es el cable está bastante bien, es como una telita así como algo protegido, queda bien, y una vez montado ya está el dron listo para configurar. Yo creo que me ha quedado bastante chulo. Lo único, igual ahora en vez tan arlequín como está entre verde fosforito y naranja, lo paso todo a naranjito y a ver cómo me queda. Pero eso lo haré otra vez. De momento lo dejamos así y configuramos la Air Unit. La configuración en Betaflight es igual que en el resto de emisores de DJI. Primero vamos a puertos
yo lo tengo conectado en el puerto número 1, TX1 y RX1, pues lo que haré será en el UART 1, configuración MSP. Esto lo pongo en marcha, ¿vale? Posteriormente vamos a ir a conectar lo que sería la telemetría. Conectamos telemetría on. Por supuesto que podemos configurar el OSD según lo que nos interese, según nuestros gustos. Y una vez hacemos esto, vamos a lo que sería el CLI. Tecleamos este comando que veis aquí, set OSD DisplayPort Device igual MSP. Esto es, saca el OSD por el MSP. Y luego yo en mi caso teclearía esto, set DisplayPort MSP Serial igual a 0. ¿Por qué? Aquí el número este que vais a poner es el UART en el que lo habéis puesto, en mi caso el 1, menos 1, que sería el 0. Si lo hubiese puesto en el UART 4, pues 4 menos 1, 3. O si lo hubiese puesto en el UART 5, pues 5 menos 1, simplemente 4. Le dais a Save, que yo en mi caso no lo voy a dar porque ya lo tengo, y ya está, todo listo. Ya estamos listos para bindear con nuestras gafas. Al igual que en el resto de emisores FPV de DJI, lo primero que tenemos que hacer es activar el O3. Y esta vez no vamos a utilizar el mismo Assistant FPV que utilizamos normalmente. Tenemos que bajarnos uno que se llama DJI Assistant 2 Consumer Drones Series. Tenerlo en cuenta, es el que necesitamos. Una vez lo hemos bajado, es muy sencillo. Lo primero que tenemos que hacer es conectar el USB del emisor al ordenador. No hace falta que pongáis en este caso una batería en el dron y simplemente darle a actualizar al último firmware y ya está, hecho. Ya tenemos preparada en este caso lo que sería la cámara, la O3, para poder emparejar con nuestras gafas. Y aunque en el caso de las Google 2 es muy sencillo lo que es emparejarlos, bindearlos, simplemente es darle al botoncito de las gafas y darle al botoncito de lo que sería el emisor de vídeo. En el caso de las V2 es distinto y es algo más complicado, y esto poquitos nos lo han explicado. Os lo voy a comentar a ver cómo se hace. Lo primero que tenemos que hacer es ir al menú de Settings. Dentro de este menú entramos en Device y ahí seleccionamos Switch to DJI FPV. Esto es Switch to DJI FPV. Lo ponemos en modo que funciona con el dron FPV de DJI. Lo que vamos a hacer una vez seleccionado esto es apagar las gafas y volver a encenderlas. Y ahora ya se nos ha puesto en el modo DJI FPV. Una vez que hemos hecho esto, nos conectamos al ordenador, al PC, y ponemos en marcha el DJI Assistant 2 Consumer Drones. Le damos a aplicar último firmware y lo que va a hacer es cargar el último firmware preparado para trabajar con esta cámara. Incluso en los comentarios veréis que es listo para trabajar con la O3. Una cosa, si queréis rutear las gafas para utilizar el WTFOS, hacerlo antes de hacer esta actualización, porque de momento, aunque dicen que igual se puede hacer, no está seguro si se puede hacer con la nueva actualización, el ruteo. Por lo tanto, lo hacéis antes. Yo no lo he hecho, no lo voy a necesitar, entiendo que no. Bien, una vez que lo hemos cargado, lo que tenemos que hacer es en las gafas, vamos a Settings, de nuevo a About, entramos en Switch Aircraft Model y aquí tenemos ya varias opciones. Veis que tenemos el Avatar, el DJI FPV y demás. Vamos a seleccionar, por supuesto, DJI O3 Air Unit. Y ahora ya vamos a hacer lo normal. Ponemos en marcha las gafas, ponemos en marcha el dron con el O3 y lo único que tenemos que hacer es darle al botoncito chiquitín que está en el lateral derecho del emisor, que está señalado con una pequeña flechita o triángulo, y luego por otro lado al botón de bindeo también de las gafas. Y en unos segunditos pues ya está, ya lo tenemos en marcha. Aquí os voy a comentar que hay un pequeño bug en el software y bueno, pues cuando bindeas las O3 pierdes el bindeo con el sistema FPV anterior. Esto es con las Cadax Vista, Runcan Link o con la primera Air Unit. Cuando vuelves al modo normal de FPV se soluciona fácil. Lo único que tienes que hacer es cuando vuelves al modo normal de FPV vuelves a dar a bindear. Das a bindear a una de tus unidades de FPV DJI y se vuelve a bindear ya todos los drones que tenías, no solamente este. Es un engorrillo, espero que lo solucione, pero de momento es lo que hay que hacer. Pues muy bien, ya tenemos las gafas emparejadas al Air Unit, todo instalado y todo listo para volar. Pues nada, como os decía en la intro, tiempo muy malo, pero unas ganas tremendas de volar este bichillo. A ver qué tal va y a ver qué tal se ve con esta camarita. Despegamos. La calidad es perfecta, lo que veo aquí. Primer vuelo,
A ver cómo joder está de puto. Se nota diferencia, Y epa. Todos los dedos congelados. ¡Guau! ¡Qué gozada! Todos los deditos congelados, La imagen es muy buena. Tengo sin calibrar la cámara, por lo tanto no voy a poder estabilizar. ¡Jo, qué bien se ve, tú! ¡Qué gozada! Se ve súper bien. A ver, aquí que me suele perder ya vídeo normalmente. 33 megabits por segundo, 30, 27. Aquí me suele fallar mogollón ya, 10. Ah, bueno, va, bien, normal. La calidad es muy buena, se nota diferencia. Se nota diferencia. Interferencias nada. Súper limpio. Paso por aquí. Os veo todas las ramas ninja, todo. Hace un frío del copón, por cierto. Qué gozada, qué bien va. No me puede estabilizar, es la putada. Aquí hay una línea. La paso. Sigo con 33. Está ya a unos 400 metros. La casa en medio baja 18 megabits por segundo. Ahí hay un águila. Espero que no me haga nada. Adiós, águila. 29, 30. Ahí tengo interferencias. Qué bonito. Qué bien. Impresionante. Con este frío se me está quedando la batería congelada. 21 llevo, Óscar. Qué gozada, es que la imagen es brutal, Hay una diferencia con la otra Air Unit. O sea, es brutal la imagen. Voy a volver. Qué bien se ve. No sé cómo grabará el bicho, pero aquí al menos la imagen se ve brutal. Voy a ir lento. Venga, les dejo en paz, porque si no las pobres me va a matar aquí Ángel Mari. Hostia, qué bien se ve, oye, es una imagen muy buena, Lo que es penetración no veo mucha diferencia de momento, ya haré luego alguna otra prueba, pero calidad de imagen buenísima. Contraluces bien. Hola, Óscar. Voy a aterrizar, porque la batería ya está baja de forma. Aquí va. Ahora, siguiente vuelo, a ver qué tal va. Muy buena sensación. Bueno, pilotos, sigo volando. Primeras sensaciones muy buenas. Me ha gustado cómo se ve. Sí que es un salto adelante en lo que es calidad de imagen. Y esperamos al siguiente vídeo a ver qué tal, más detalles sobre vuelo, calidad de vídeo en el vuelo, comparativas y calidad de grabación. Os lo enseñaré. Darle al like si no lo habéis hecho ya, para agradecer un poquillo el trabajo que tiene curro esto. Seguir el canal si no lo hacéis. Y nos vemos en el siguiente vídeo. A ver qué os parece. Muy bien, hasta la próxima, pilotos.